son las Santas Cortinas, y hoy hablaremos de la unidad 3, que son los regímenes patrimoniales del Estado. En esta unidad hablaremos de lo que es el régimen patrimonial del Estado y los bienes en los que se divide. Se divide en el patrimonio y en la propiedad originada de la nación, el dominio público, el dominio privado, el dominio directo y las formas del derecho público de cómo se adquieren los bienes por parte del Estado. ¿Qué es un patrimonio del Estado? Bueno, el patrimonio del Estado lo tiene como de manera universal, que está constituido. El patrimonio del Estado está constituido por la universalidad de los derechos y las acciones por las cuales se es titular y que pueden valorarse por el dinero, y también sumando las obligaciones que agravan para encaminarlos a una solución o a una realización de sus fines. También uno de los autores, llamado Dana Piñeres, nos dice que el patrimonio es un agregado de bienes unidos por la común pertenencia a una persona y puede verse desde el enfoque jurídico y económico. El enfoque jurídico lo podemos ver como que es un conjunto de bienes que pertenecen a una persona, y en el segundo, que es en el económico, lo podemos ver como que algo más de que tenga valor, que son los que tienen valores netos y que se pueden diferenciar entre su valor y el importe que agravan y el importe de las deudas que lo agravan. Es por lo que entendemos que es el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que significa que es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones, ya sea de una persona, de una familia, de una sociedad o derechos de alguna asociación. Entonces lo podemos conceptualizar como que es un conjunto de bienes inmuebles, muebles, tangibles e intangibles, que son derechos de ingresos también, que son tanto del dominio público como del dominio privado, y que son para satisfacer solamente al Estado y a las necesidades colectivas, y que son propiedades de la nación, los cuales están regulados ya sea administrativamente o a veces por el mismo Estado, incluyendo los bienes y derechos que son detectados por los particulares bajo un régimen jurídico de derecho público y derecho privado. Entonces, ¿cuáles son los elementos del patrimonio que destaca? Pues son el conjunto de bienes inmuebles, inmuebles tangibles e intangibles. El conjunto de bienes inmuebles se les identifica como bienes de raíces rústicos o urbanos, y son de uso común y solamente están destinados a un servicio público y son de propiedad privada. En este caso se le puede decir que son terrenos, casas, departamentos, etc. De hecho, hasta construcciones adheridas también se pueden considerar bienes inmuebles. Inmuebles tangibles e intangibles son los que se pueden mover de un lugar a otro, ya sea por un mobiliario o un equipo de construcción, o de hecho por herramientas de trabajo. Son tangibles las que se pueden tocar, medir o pesar, y son intangibles los que no se pueden tocar. O sea, este puede ser un espacio aéreo, esto puede ser los derechos de patentes, marcas, etc. ¿Cómo se clasifican los bienes del dominio público y privado? Bueno, los bienes del dominio público se pueden clasificar de un uso común y están destinados a un servicio público, y también que son de dominio directo porque van a la nación. Son los bienes inmuebles o inmuebles del Estado que tienen una situación jurídica similar a la propiedad de los particulares. Pueden venderse, pueden rentarse, pueden dominarse y pueden perpetuarse. ¿Por qué? Porque son susceptibles, y la mayoría de estos son contratos que están regulados por el derecho civil 4 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos, que nos dice que la persona tiene derecho a acceso a la cultura y al disfrute de sus bienes y servicios que presta el Estado, de acuerdo a la materia, ejercicio de sus derechos culturales. El Estado por vía de derecho público y privado. En vía de derecho
público dicen que son aquellos que decreta el Estado para cumplir sus funciones de orden público, interés social. Entonces estos pueden ser los impuestos, los derechos, las contribuciones de mejoras, los aprovechamientos, los emprestistos, los bonos de deuda pública, moneda de curso legal. Y van enfocados solamente a cubrir un gasto público y un presupuesto de egreso. Los ingresos de derecho privado son aquellos que son actividades mercantiles y empresariales del Estado y que son por órganos descentralizados y por empresas estatales. Empresas públicas son empresas públicas o de participación estatal y que explotan y enajan los bienes de dominio privado y que su fin es incrementar los capitales de su patrimonio para tener un mejor rendimiento o un gasto público por la cual tenga que contribuir. Y este tipo de ingresos se les conoce como derecho fiscal de productos. El régimen jurídico en el derecho público se concentra en la Constitución, en la Ley Federal, en la Ley General de Bienes Nacionales y en las leyes de aguas, minas, petróleos, transporte, la legislación. El derecho privado es el Código Civil para el Código Civil del Distrito Federal, el Código Civil en materia en común, el Código Civil en materia federal y el Código de Comercio. También lo podemos ver en la Constitución, en el artículo 27, que nos menciona que toda la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación mexicana, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Está incluida dentro del patrimonio territorial de los mexicanos y se le debe de dar una utilidad y un sentido para un servicio social, para un beneficio propio del Estado. Los elementos que más destacan es el territorio, que el territorio se divide en la superficie terrestre, el subsuelo y todos los minerales, que esto trae los hidrocarburos, aguas subterráneas y elementos radioactivos, la plataforma continental, que es la prolongación del territorio por debajo de aguas marítimas, las islas, incluyendo los arrecifes y los cayos, el mar territorial, el mar patrimonial y una zona económicamente exclusiva de estos elementos, que se encuentra también la flora y la fauna marítimas, el subsuelo del mar territorial y el mar patrimonial y el espacio aéreo. Titularidad indirecta o indirecta son parte del Estado. La tercera son que todos los ingresos de derecho público y de dominio privado son parte del Estado. Otros son el conjunto de derechos por los cuales el Estado es titular. Y las últimas, que son los bienes por los cuales el Estado es de dominio privado. Las últimas son los bienes de dominio privado del Estado. La propiedad lo encontramos en el artículo 27 constitucional, específicamente en el párrafo 5, donde nos dice que son propiedad de la nación las aguas, los mares territoriales, ya sea en la extensión y en términos que fije la ley. Esto es porque el Estado, esto es porque el artículo dice que el Estado es parte de tres tipos: el Estado como propiedad en general, el Estado como propiedad privada y el Estado como propiedad pública. Directo significa que el Estado federal ejercita sobre ello derechos exclusivos y por las cuales se le es tomado como que tiene derechos administrativos. Está constituido por propiedades administrativas que en la actualidad se encuentran afectadas por tanto uso público, ya sea de manera administrativa, ya sea por decisiones administrativas. Son bienes que sirven sí para la sociedad o para la comunidad, pero que no pueden ser de uso particular, a menos que haya excepciones en ocasiones
Bueno, no que haya excepciones, sino que los tolera en determinados casos, por ejemplo, ya sea en precarios y transitorios, con el objeto de ser pues debidamente utilizados. El dominio privado de la Federación son todos aquellos que no han sido catalogados como bienes de dominio público y que tienen un régimen como los bienes de particulares, ya que estos como tienen algunas modificaciones, por lo cual es un derecho privado. Los bienes inmuebles, muebles y derechos son estos le pertenecen a distintas dependencias que son reguladas por cada una. Estos le pertenecen a distintas dependencias en las cuales son reguladas por su ley correspondiente. Pero como es parte de los bienes particulares, pueden rentarse, venderse, dominarse y perpetuarse. Sus características son que son inembargables, imprescriptibles, son inajenables, tienen un título gratuito, son susceptibles a una donación y enajenación y puede ser objeto de todos los contratos que regule el derecho común. Puede ser por expropiación, decomiso, confiscación, requisición, nacionalización y servidumbre administrativa. La expropiación es una apropiación de bienes del Estado que da una indemnización, por la cual se puede conceptualizar que la expropiación es una compra de manera forzada a los particulares cuando éste se niega a vender su bien. Tiene que utilizar su figura jurídica para apropiarse de ese terreno, pero no solamente los deja así apropiarse de ese terreno, en la cual no solamente impone, sino que también tiene que dar una indemnización a ese particular por haber dado de manera forzada su terreno. La confiscación es algo un poquito más grave porque aquí no se les da como que una indemnización, aquí solamente se les quita aquellos bienes utilizando su figura jurídica y pues ellos no tienen un respaldo, no tienen una indemnización, no tienen un administrativo unilateral de cesión forzada de bienes que implica una limitación a la propiedad privada, principalmente inmuebles, para satisfacer urgentes propósitos de utilidad pública mediante la indemnización. Los casos en los cuales se puede ejercer el poder de requisición en nuestro derecho son los siguientes. Los casos de suspensión de garantías a que alude el artículo 21 de Constitución Militar, la requisición administrativa para usos excepcionales y urgentes de acuerdo a las leyes respectivas, y la requisición se puede llevar a cabo sobre el uso de inmuebles, porque su adquisición no puede ser obtenida más que por la vía de expropiación, sobre una propiedad de uso de todos los bienes mobiliarios, sobre los servicios de empresas del Estado, y pueden ser utilizadas según la necesidad de la nación, y por último sobre los servicios de cualquier persona. El decomiso es una privación de los bienes de una persona a favor del Estado, por la cual una autoridad judicial le puede quitar aquellos bienes y pueden ser sancionados por una infracción, o una norma penal o administrativa. La nacionalización corresponde exclusivamente a la nación, porque genera, crea, abastece energía eléctrica que solamente son prestaciones al servicio público. Es su único objeto, es su único fin.